Trastornos adictivos es el tema que nos ocupa hoy en el tiempo dedicado a la salud. Muy especialmente vamos a hablar de qué supone el abuso de la marihuana, qué efectos psíquicos y físicos ocasiona el uso continuado o crónico del cannabis. Entre otras cuestiones, nos dicen los expertos que anula el mecanismo cerebral del placer. Es el tema que vamos a abordar en unos instantes con la doctora Olga Arbeo y también con el psicólogo clínico Juan Carlos Soria. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Saludamos a Olga Arbeo. ¿Qué tal, doctora Arbeo? Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. A vosotros, gracias. Juan Carlos Soria es el director del Hospital de Día Zuría, que está ubicado en el Complejo Hospitalario de Navarra, ¿verdad? ¿Qué tal, Juan de la Carlos? Dirección de Salud Bienvenido. Mental. Muy buenas tardes. Muy buenas muchas tardes. Gracias. Bueno, trastornos adictivos, y hoy hemos querido fijar nuestra mirada en la marihuana. ¿Qué supone el uso moderado, continuado o crónico del cannabis, Olga? Bueno, hay grandes diferencias entre el uso moderado, continuado o crónico y en la cantidad, en la importancia, como en muchísimas otras sustancias. Podría ser, y por los estudios que tenemos en este momento, que a largo plazo la marihuana no ha supuesto o no supondrá al usuario unos problemas tan graves como si hablásemos de otras sustancias. Pero en la medida que se inicia el consumo a una edad más precoz, en la medida que el consumo es elevado y mantenido a lo largo del tiempo, es cuando ya empiezan a aparecer los problemas de su uso. Pueden aparecer efectivamente efectos psíquicos importantes. ¿Qué efectos fundamentalmente provoca el consumo de la marihuana, Juan Carlos? A ver, va a depender, como decía la doctora Arbeo, de la cantidad y de la edad en la que se inicia, y del fin, la funcionalidad por la que se va a utilizar. No va a ser lo mismo un paciente en un tratamiento oncológico, por ejemplo, con una fibromialgia que tiene una prescripción y que parece ser que hay buenos resultados, no de la marihuana en sí como tal, sino de fármacos o componentes químicos de la planta que se pueden utilizar. Bien, es verdad que hay los fármacos que deben aún mejorar y provocar pues, una respuesta mucho más terapéutica de la que en estos momentos se está. Y no es lo mismo, evidentemente, utilizarlo en ese contexto que utilizarlo en un contexto lúdico, en el que se busca una sensación placentera, y no es lo mismo, evidentemente, sobre todo, que era un poco el motivo de esta entrevista, si se inicia en edades tempranas, que parece ser, y según los estudios lo que hay es una afectación ya en el sistema nervioso que va a modificar toda la evolución de esa persona, de una manera crónica. Y por otro lado, tampoco es lo mismo cuando se utiliza en un paciente con una vulnerabilidad genética de base o con un trastorno psiquiátrico, que lo que va a hacer probablemente es agravar la sintomatología y complicar mucho más la evolución. Hablemos de la edad, ¿no? Es determinante. Por ejemplo, chavales que quizá, cuando comenzaba el programa hacía referencia a esto, padres que pueden estar preocupados porque sus hijos se inicien, ¿no? en este consumo. ¿Qué edad sería ya peligrosa? Estamos hablando de los 13, 14, 15 años. Por ejemplo, un chaval o una chica que a esa edad comienza a abusar quizá del uso del cannabis. ¿Qué repercusión puede tener en su vida en general? Aunque por supuesto depende muchísimo, como comentamos, ¿no? de otros factores, pero en general, ¿qué perjuicios le puede ocasionar? Todos los estudios en ese sentido se habla que en edades por debajo de los 17 años el impacto negativo del consumo es muchísimo mayor. ¿Qué perjuicios? Pues los perjuicios, si tenemos en cuenta que el cannabis afecta a estructuras del cerebro que están muy ampliamente distribuidas en el cerebro, en zonas muy importantes que tienen un papel importante en la emoción, en la memoria, en la percepción, pues evidentemente el impacto va a ser a esos niveles. Es decir, un chaval, un chico joven que inicia pronto, si además tiene una vulnerabilidad
genética para padecer un trastorno o una enfermedad mental asociada, pues la posibilidad de que esa enfermedad se haga visible antes, de la cara antes, es mucho mayor. Y luego todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su cerebro. El cerebro acaba de desarrollarse en la adultez temprana, en torno a los 22, 25 años. Por lo tanto, es muy importante, si tenemos en cuenta que el sistema endocannabinoide, que es donde va el cannabis, tiene muchísima importancia en la maduración de ese cerebro y sobre todo en aspectos que tienen que ver con lo emocional, con los aspectos emocionales, tendremos en cuenta que si alteramos esto, la maduración de ese cerebro, que empieza a verse agredido por esta planta en edades muy tempranas, pues va a tener un impacto muy, muy importante. Sí. Decía que anula el mecanismo cerebral del placer. ¿Podemos explicar un poquito más esto? Hombre. Bueno, todos los aprendizajes, y más los placenteros, tiene que ver con la evolución de la vida. Hay unos mecanismos neurobiológicos por los cuales vamos aprendiendo qué cosas nos gustan y tendemos a repetirlas incluso para la supervivencia. ¿Y cuáles no? Bueno, las que son las llamadas drogas son sustancias químicas que tienen la capacidad de pasar la barrera hematoencefálica y modificar ese proceso de aprendizaje. De alguna forma le engañan al cerebro y el cerebro interpreta que esa es una situación muy placentera y hay una descarga dopaminérgica muy fuerte de dopamina, que tiene un neurotransmisor que tiene que ver o está muy implicado en los temas de sensación placentera, hasta tal punto que llega a una descarga más o menos, se está en estudios, entre 4 y 10 veces la mayor sensación placentera que podamos vivir en la vida cotidiana. Claro, evidentemente, ante esa situación, nuestros mecanismos cerebrales pues van a responder a eso, y eso se va a condicionar con todas las situaciones ambientales que se provocan simultáneamente, desde el olor, las situaciones emocionales, las situaciones placenteras. Ese mecanismo es el que se ve alterado en todas las adicciones, de una forma o de otra. Lo mismo en el caso del alcohol, lo mismo en el caso de cocaína, de heroína, de nicotina y también de THC, de tetrahidrocannabinol, que es la droga que tienen estas plantas. Eso es lo que se va a modificar, se modifica la estructura, o sea, las propias zonas del cerebro, sobre todo el ámbito orbitofrontal, y también los mecanismos, los neurotransmisores. Eso es lo que va a provocar el uso de drogas y por los que tendemos a repetirlo. En cuanto a los diferentes perjuicios, también he podido leer esta mañana que puede ocasionar esterilidad en los hombres. Bueno, afecta, quiero decir, los receptores donde va la planta, donde va el cannabis, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva por lo que se consume la sustancia, está muy repartido en el cerebro ampliamente y también en a lo largo de todo, en el resto del organismo. Entonces, afecta a muchos mecanismos. Hay estudios donde se habla de la importancia en el sistema inmune, en el sistema reproductor, por lo tanto entenderíamos o podríamos hipotetizar que pues, hay una deplección del sistema inmune, con lo cual mayor probabilidad de enfermedades infecciosas, una disminución del desarrollo o de la maduración de las hormonas sexuales, incluso produciendo estos parámetros, es decir, un poquito a todos los niveles podríamos encontrar una repercusión en un momento determinado. Y, por ejemplo, en el caso de una madre en periodo de gestación, ¿podría ocasionar problemas para el feto? ¿Qué tipo de enfermedades se podrían desencadenar quizá por un consumo de marihuana? En ese sentido, lo que sí se ha visto en estudios, en experimentación en animal, sí se ha visto que en ratas concretamente, aquellas ratas que están expuestas a la planta en el útero o en el momento perinatal, tienen graves dificultades posterior en la edad adulta en aspectos ejecutivos, en aspectos importantes que tienen que ver con la memoria y con capacidades ejecutivas más complejas. Esto también se ha visto haciendo estudios en humanos como aquellos niños expuestos en la edad prenatal o alrededor de la edad prenatal o incluso en el embarazo, madres consumidoras de cannabis tienen mayores dificultades y retrasos a estos niveles, más déficit en la ejecución o en su capacidad. Por lo tanto, van a ser niños que van a mostrar esto
de forma temprana en la escuela con dificultad para la atención, son niños con dificultad para el aprendizaje, se muestran como si tuvieran un coeficiente de inteligencia menor. Por lo tanto, esta sería un poquito la repercusión importante del uso, ¿no?, del cannabis. ¿Es lo mismo fumar, beber que comer marihuana? ¿Tienen los mismos efectos? ¿Estos efectos que estamos comentando serían similares utilizando un método u otro a la hora de tomar esta sustancia? Va a tener que ver realmente con que la capacidad que tengan estas sustancias de pasar a la barrera sanguínea y de ahí a la afectación del sistema nervioso. Hay muchas formas, también se hablaba últimamente sobre a la hora de consumir alcohol, hay muchas formas, hasta formas un poco estrambóticas. Y tiene capacidad, evidentemente, en cuanto esa sustancia llega al torrente sanguíneo y de ahí va a llegar al cerebro. Donde van a afectar todas las sustancias es en el cerebro, aparte también de las lesiones que pueda provocar en nuestros órganos. Pero las adicciones son trastornos mentales, son trastornos del cerebro que, como te decía, logra modificarlo. Va a depender de la edad, va a depender si antes ha comido algo o no ha comido nada, va a depender del momento incluso emocional en el que esté. Hay un montón de variables que van a modificar el efecto de esa sustancia. Y evidentemente también va a depender en qué situación de riesgo esté. No es lo mismo que esté en una situación lúdica que esté conduciendo un coche. Evidentemente los efectos van a ser muy diferentes. El problema es, bueno, las situaciones en cuanto esa sustancia pase al torrente sanguíneo y de ahí al cerebro. Al hilo de eso se estima que, por ejemplo, el fumar es mucho más rápido, más inmediato el efecto, y la duración de ese efecto está entre 1 hora o 3. Y si se ingiere, se bebe, se toma en infusión o se come, hay un retardo en la absorción de que llegue, como dice Juan Carlos, a la sangre, y entonces tardaríamos un cuarto de hora, media hora en notar los efectos del cannabis y mantendríamos un poquito más tiempo, hasta 4 horas, sus efectos, su vida media. Pero lo que importa en definitiva no es tanto la velocidad, ¿no?, de absorción o de distribución, sino que al final acaba siendo una droga psicoactiva que cuando llega al cerebro, por una vía o por otra, hace los mismos efectos. En el hospital en el que trabajáis, el Hospital de Día Zurilla, en el Complejo Hospitalario de Navarra, abordáis diferentes tipos de trastornos. ¿Cuáles son quizá los más preocupantes ahora mismo? Los más frecuentes principalmente. Vemos lo que hay en la calle. Quiero decir que las personas que acceden a tratamiento lo que es un reflejo de lo que en este momento está. La realidad es que la prevalencia de consumo de cannabis es muy alta, pero los pacientes que llegan a nuestro servicio de manera muy excepcional vienen con un problema, con el consumo de una sustancia. Lo normal es que se consuman 2 o 3 sustancias y el cannabis generalmente está presente en medio de los otros consumos. Y luego está algo muy importante y muy relevante, es la percepción que el propio afectado, ¿no?, tiene de cuál es su droga problema. En este sentido, el cannabis siempre o mayoritariamente está presente en ese pool de 2 o 3 sustancias y la percepción de riesgo de cannabis es mucho menor que la demanda seguramente va a ser por alcohol o va a ser por cocaína que por cannabis. En algunos casos hay una demanda específica de cannabis, pero es la excepción. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones. En este caso quizá se banaliza o se trivializa un poco más, ¿no?, el consumo del cannabis. Ese es uno de los grandes problemas, la banalización que ha habido del consumo de tabaco, incluso comparado con el tabaco. Sobre todo en estudios en jóvenes, se considera o consideran que es de menos riesgo consumir o fumar cannabis que fumar tabaco. Y ese va a ser el problema que va a facilitar el que se continúe fumando, pensando que no va a tener riesgos. Con una percepción errónea, ¿no?, de la realidad de los efectos. Evidentemente. Juan Carlos Soria, muchísimas gracias por acompañarnos. Olga Arbeo, muchísimas gracias también por vuestras explicaciones y por orientarnos también en este asunto relacionado con las consecuencias físicas y psíquicas que supone el uso continuado o esporádico de la marihuana. Muchísimas gracias a los dos. Nosotros seguimos ahora después de una pausa. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.